Buenos días y bienvenidos a Enfoque de los Sábados. Son las 9:05 de la mañana de este sábado. Los saluda Fernando Carballo, que tendré el placer de dirigir este programa hasta las 10 de la mañana. Y para él hemos invitado al primer ministro digitalmente, Pedro Cateriano, para poder conversar sobre sus primeros días en el gobierno y las perspectivas de lo que cree que se podrá hacer durante los 12 meses y algo más que le corresponden. Señor Pedro Cateriano, buenos días. Buenos días, Fernando. Encantado de estar nuevamente con ustedes. Bueno, la opinión pública lo conoce, señor Cateriano. Ya ha sido antes presidente del Consejo de Ministros y además una carrera política que remonta hasta el año 90, cuando fue elegido diputado en las filas del Movimiento Libertad, fundado por Mario Vargas Llosa. Sin embargo, hay muchas cosas de su propia trayectoria que no se conocen. Por ejemplo, usted es hijo de un poeta y de un poeta que ha obrado por la cultura en el Perú, habiendo creado el más antiguo premio literario que existe en nuestro país, que es el premio Copé, y promoviendo las artes plásticas también. Por otra parte, usted viene inicialmente del social cristianismo, formado por sacerdotes jesuitas. Cuando llega al partido de Vargas Llosa, tiene ya una cierta experiencia personal porque ha estudiado Derecho y trabajado mientras era estudiante, tengo entendido, desde el año 80 en el Estado, cuando era presidente Fernando Belaúnde Terry. ¿Me equivoco o son datos certeros sobre su biografía? Son datos certeros, efectivamente. Además, habría que agregar que en el caso de mi padre, ha sido un gran promotor de la cultura peruana desde joven, no solo en el área de la plástica, la poesía, el cuento, también en teatro. Mi padre en los últimos 15 años se ha dedicado también a escribir obras de teatro, entonces siempre la cultura ha estado presente. Pintores, poetas, escritores han asistido a mi casa a reuniones, ¿no? Y de alguna manera siempre he sentido ese compromiso con la cultura, que es lo que alimenta el espíritu de la gente, lo que nos hace cultivar el espíritu rebelde, lo que nos hace más libres también. Un pueblo educado y culto es un pueblo libre. Y en ese sentido, además, mi padre desde niño me inculcó lo que es la defensa del Estado de Derecho, por ser arequipeño, naturalmente, esa tradición en Arequipa del respeto al orden jurídico, al Estado de Derecho, ha sido algo que desde temprano he escuchado, primero en Talara, cuando vivíamos, luego en Lima, y ha sido una constante a lo largo de toda mi vida política, fundamentalmente. Bueno, tendremos en otra oportunidad, sin duda, tiempo para hablar sobre todos esos aspectos que no son conocidos. Y usted, hay un sector de la opinión pública que lo presenta como un ultraliberal, que no cree sino en las privatizaciones. Antes de entrar a su programa y a la manera como usted ve lo que se puede hacer por la economía del Perú, quería que nos diga algo sobre las cifras que ha encontrado habiendo asumido la función ya. Las cifras epidemiológicas, por una parte, porque usted sabe que hay un debate en torno a eso, cómo se puede hacer para aclarar, para sincerar estas cifras, y por otra parte, las cifras de la ejecución de los sectores, puesto que es un tema en el que usted había venido enfatizando durante los últimos meses que no había una ejecución aceptable en los ministerios. ¿Qué nos puede decir sobre las cifras que ha encontrado usted hace 3 días que asumió la PCM? Efectivamente, respecto de la cifra de fallecidos como consecuencia del COVID, hemos encontrado un desfase. Sobre ese tema hemos conversado el día de ayer con la ministra de Salud, Pilar Macetti. Vamos a hacer los esfuerzos, naturalmente, para sincerar. Acá no ha habido tampoco un ocultamiento, mala fe, dolo, es decir, intención de ocultar la realidad de lo acontecido. Pero ciertamente, existiendo esta preocupación en la ciudadanía, expresada a través de puntos de vista de periodistas, gente interesada en la materia, se van a adoptar medidas de un trabajo técnico, porque
esto es estadística, y en la estadística no debería haber un error, pero también hay opiniones técnicas que certifican las muertes. Entonces, reitero, hemos conversado con la ministra de Salud, Pilar Macetti, para tomar las medidas correctivas. Hoy día, por ejemplo, Augusto Álvarez Rodríguez demanda públicamente un sinceramiento. El presidente Vizcarra también ayer nos ha ratificado que no hay ningún inconveniente en adoptar las medidas, y reitero, en ningún momento ha habido esa intención de ocultamiento, de tergiversación de la realidad. Respecto de las otras cifras, sí, las cifras económicas, la ejecución de los ministerios, para comenzar por ahí, ¿cómo ha encontrado usted el tema? ¿Qué es lo que se puede hacer para que el dinero que se asigna a los ministerios y otras entidades públicas sea efectivamente ejecutado? Bueno, efectivamente en ese aspecto hay una situación crítica, no se puede negar. Ayer en la sesión del Consejo de Ministros, la ministra Alba ha hecho una exposición detallada del estado de situación de la ejecución presupuestal a nivel de gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos municipales. Esto naturalmente, Fernando, implicará un esfuerzo, un trabajo, una labor de seguimiento de todas aquellas instituciones públicas que tienen que en lo que resta del año, debido entre otras razones también al confinamiento, la ejecución presupuestal tuvo un parón sumamente delicado, pero confiamos que con las medidas que se van a adoptar podamos no solo destrabar proyectos, sino también adoptar decisiones. En esta emergencia requerimos toma de decisiones urgentes. Y esa es una de las razones, Fernando, por las cuales he asistido al día siguiente de jurar como presidente del Consejo de Ministros al Congreso de la República, en donde fui atendido amablemente por el presidente Merino de manera inmediata para solicitarle que antes del 28 de julio me permita asistir con el gabinete para exponer el programa de gobierno, las medidas que vamos a plantear y también solicitar el voto de confianza a ese programa de gobierno que vamos a exponer. Naturalmente, el plazo que establece la Constitución de los 30 días, una vez que es designado el presidente del Consejo de Ministros, está dentro de un contexto de normal desarrollo político y no debe interpretarse ese plazo como para las emergencias. Reitero, por ese motivo hemos pedido al Congreso de la República, del modo más respetuoso, que se nos permita asistir antes del 28 de julio. De otro lado, también permitirá que el presidente Martín Vizcarra dirija su mensaje a la nación por mandato de la Constitución ante el Congreso el 28 de julio, ya con un gabinete con el voto de investidura obtenido, que espero me lo concedan. No hay por ahora una fecha para que usted pueda presentarse ante el Congreso, y porque no hay una decisión, tengo entendido, de las bancadas todavía no se han reunido. Más bien he escuchado a algún dirigente parlamentario que habla de un pleno previsto en Arequipa precisamente esta semana, que plantea dificultades de calendario. Bueno, pero en todo caso yo no he hecho, digamos, la exigencia de la fecha. Hemos conversado con absoluta franqueza, esto hay que destacarlo también. El diálogo que hemos tenido con el presidente Merino y con los miembros de su mesa directiva ha sido absolutamente abierto, transparente, pero finalmente lo que sí reiteré es la necesidad de concurrir antes del 28 de julio. La fecha la podrá determinar el Congreso, podremos conversar estos días con el presidente Merino y espero que esto lo defina el Congreso de la República. Bueno, permítanos, por lo pronto, sí, adelante. Por lo pronto, ya con el gabinete estamos trabajando en la elaboración del programa de gobierno. Mañana domingo vamos a tener una sesión acá en la presidencia del Consejo de Ministros con todo el gabinete, ya para empezar lo que vendría a ser el aporte de cada sector, lo que cada ministerio considera deben ser las medidas más urgentes,
para lograr, Fernando, continuar de manera más firme y efectiva en la lucha contra el coronavirus y además relanzar el programa económico para salir de esta crítica situación. Hay que decirlo, no solo es a nivel nacional, sino internacional. Y en ese sentido, hemos exhortado también el día de ayer en la sesión del Consejo de Ministros a los ministros responsables de sectores como transportes y comunicaciones, vivienda y construcción, energía y minas, para lograr priorizar las medidas que permitan destrabar proyectos, impulsar proyectos que están todavía, digamos, detenidos por trámites burocráticos. Y en este sentido también la ministra de Economía, Alba, nos ha hecho una explicación detallada de aquellos proyectos que requieren un mayor esfuerzo para poder concretarlos. Vamos a hablar, por favor, si nos permite, luego de una breve pausa, hablar justamente sobre esos proyectos a los cuales usted viene de referirse. Queremos saber cómo prevé usted destrabar y cuál es este esfuerzo que usted cree que se puede desplegar para destrabar estos proyectos económicos. Vamos a seguir nuestra entrevista con el presidente del Consejo de Ministros, después Pedro Castellano, después de una breve pausa. ¿Alguna vez pensaste que seríamos la generación que mantendría en pie a este país? Esa que no permite que nada la frene. Esa que aún en casa sigue creyendo en sus objetivos. Y nosotros estamos aquí para mantenerla así, para que tus sueños no se detengan. Ingresa hoy a locurainmobiliaria.com y conoce las oportunidades Unidades y descuentos para que disfrutes de la locura inmobiliaria. Este 17, 18 y 19 de julio queremos ayudarte a que el sueño de la casa propia se haga realidad. Bueno, sin duda el desempleo ha sido uno de los principales temas del día, un tema ascendente, vemos una recuperación en estos fondos. Hola, soy Omar Mariluz y estas son las claves del día. Dicen que en la zona está encendida, que el bajo reventando tu bocina. ¿Quieres música urbana? Pues toma, lo que suena es Radio La Zona. Dicen que la zona está encendida, el bajo reventando tu bocina. ¿Quieres tu música urbana? Pues toma, lo que te escucha es Radio La Zona. Por la noche y la escucho por la mañana, cuando me voy de party todo el fin de semana. Radio La Zona, tu música urbana. En RPP seguimos trabajando para que estés bien informado, porque bien informado tomas mejores decisiones. Sintonízanos en nuestra multiplataforma en radio y TV en simultáneo. Cuando aún nada está dicho en los asuntos que realmente importan, sus protagonistas se sientan aquí. Nada está dicho, de lunes a viernes a las 9 de la noche. Soy Jaime Chincha y en el Perú de hoy, nada está dicho. Por RPP, la voz del Perú. Ya está disponible la nueva temporada del podcast Mi Novela Favorita. Recreaciones sonoras de grandes novelas con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Ingresa a rpp.pe, podcast RPP, y ubica a Mi Novela Favorita. Suscríbete al newsletter de RPP ingresando a rpp.pe. Busca en la parte superior el acceso a newsletter, donde encontrarás diversos temas para mantenerte informado. Selecciona los de tu preferencia, dale clic en registrar datos, complétalos y suscríbete al newsletter RPP, la voz del Perú. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Te mantenemos informado con la noticia actualizada.
Tatiana Alemán está en Central de Informaciones, solo por RTP, La Voz del Perú. Radio Oxígeno. El mundo diferente, porque respiramos buena música. Radio Oxígeno, en Lima, 102.1. Y 20, retomamos nuestra entrevista con el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano. Usted se quedó antes de la pausa hablándonos sobre la necesidad de destrabar algunos proyectos de inversión, y desde hace tiempo ha venido usted escribiendo respecto de las inversiones mineras en el Perú. Estamos pensando en proyectos complejos como el de Tía María, antes tuvimos el caso de Conga. ¿Qué posibilidades viene usted de destrabar estos y otros proyectos mineros en un momento en que el cobre está subiendo en el mercado internacional, lo que en principio es muy favorable para nuestro país? Si me permites ahora, Fernando, hacer un comercial a mí. Por favor. No nos olvidemos de mantener la distancia social, de usar las mascarillas adecuadamente y de lavarnos las manos. Esta debe ser una constante para evitar el rebrote. Y acá, Fernando, exhortar también a los medios de comunicación para que nos acompañen en esta campaña que debe ser continua. Esto que se denomina el retorno a la nueva normalidad implica naturalmente en algunos casos que la gente descuide sobre todo el distanciamiento social. El uso de la mascarilla ciertamente sí ha sido bien empleado en la mayoría de los casos, aunque algunos no se la colocan bien, y el tema del lavado de manos. Precisamente sobre el punto referido al lavado de manos, 8 millones de compatriotas no tienen agua potable. Esa es otra de las preocupaciones del gobierno. Vamos a tratar de impulsar proyectos precisamente ahora que se va a realizar la construcción del norte, que ese es otro gran objetivo del gobierno, que se cumplan con las metas trazadas, el cronograma, impulsar agua potable para el norte. No es posible que regiones como Piura o Tumbes no tengan pues el suministro de agua potable en pleno siglo XXI. También hay otra clase de proyectos privados, como por ejemplo el puerto de Chancay. El puerto de Chancay va a ser una de las grandes obras privadas que va a potenciar el comercio internacional del Perú, no solo con nuestros países socios en la PEC, sino en términos generales. Y así sucesivamente queremos que también en el área de transportes y comunicaciones, que es un ministerio vital que también va a liderar el proyecto de Reactiva Perú que ha diseñado la ministra Alba en el MEF para dar empleo con mantenimiento de carreteras, veredas, etcétera, permitan también un impulso en ese sector tan importante. Otro sumamente, diríamos, capital es el de vivienda y construcción. La construcción, la obra pública, en un proceso como este es determinante para inyectar a la economía una fuerza, un avance. Y como has mencionado, Fernando, esta crisis internacional ha motivado que los precios de los metales suban, específicamente el cobre, lo ha señalado. Queremos también que aquellas minas que han venido trabajando y tienen el mineral acumulado, cumpliendo con todos los requisitos, puedan sacar ese mineral que tienen y poder exportarlo, porque eso genera divisas para el país. La única manera de desterrar la pobreza, de lograr combatir el desempleo que ha generado esta crisis es generando riqueza.
y la única manera de generar riqueza es con la inversión pública, la inversión privada y la inversión extranjera. Esos objetivos debemos cumplirlos. Hay proyectos que tú has mencionado, como el de Tía María y el de Conga, que tienen ya una larga data. Habrá que tratarlos, habrá que conversar. En ningún caso imponerlos por la fuerza, eso ya lo ha explicado en reiteradas oportunidades el presidente Vizcarra. Pero sí vamos a priorizar con urgencia aquellos que no se deben detener. Por ejemplo, Quellaveco, o aquellos que deben seguir operando con absoluta normalidad, como por ejemplo son los proyectos, ya no proyectos, minas como Las Bambas, que en este momento constituyen importantes aportes para la economía nacional. La minería, sin duda alguna, en los últimos años ha sido la locomotora del desarrollo nacional. No vamos en ningún caso a dejar de lado el orden jurídico, pero sí vamos, en la medida de lo posible, porque el tiempo también es corto, permitir el normal funcionamiento y además destrabar aquellos proyectos a los cuales he hecho referencia. Por otra parte, usted siempre insistió en la posibilidad de introducir en nuestro país un capitalismo popular que permitiera el acceso a la propiedad y a las acciones de los trabajadores en las empresas. ¿A usted le parece viable un proyecto de ese tipo? A ver, fíjate, Fernando, es algo en lo que yo creo, pero en este contexto de emergencia, la prioridad son las medidas urgentes. No solo urgentes, sino absolutamente necesarias. Planteamientos como el que acabas de recordarme son temas de campaña electoral que requieren un debate amplio, profundo, democrático. Y en ese sentido creo que ese rol también lo tienen que cumplir todos los partidos políticos en la campaña electoral. Y durante ese proceso que ya lo tenemos a puertas, todas aquellas propuestas tienen que ser discutidas con amplitud para que al momento de votar el ciudadano esté plenamente informado. Y ese es otro de los objetivos del presidente Vizcarra: garantizar elecciones libres, neutrales y democráticas. En ese sentido, algo de experiencia tengo, porque también en la anterior oportunidad, cuando ocupé la presidencia del Consejo de Ministros, tuvimos desde el gobierno un trabajo en ese sentido. El día de ayer he recibido un saludo del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, por mi designación como presidente del Consejo de Ministros, y precisamente me recordaba sobre el trabajo que desarrollamos con la Organización de Estados Americanos. Naturalmente, para las elecciones generales también pediremos misiones de observación electoral, no solo a la OEA, también a la Unión Europea, para que el proceso sea absolutamente normal, neutral y limpio. Y en ese sentido también el Congreso tiene un importante rol que jugar. Por esa razón, Fernando, el día de hoy estoy iniciando una ronda de conversaciones con las agrupaciones políticas que tienen presencia en el Parlamento. En primer lugar, a las 10 de la mañana me voy a reunir con Acción Popular. También haré lo propio con Alianza para el Progreso y con Podemos Perú. En ese sentido he coordinado con el señor Mesías Guevara, con Jaime Guzmán, también con Julio Guzmán, presidente del Partido Morado, con el congresista Daniel Urresti de Podemos Perú, con el señor César Acuña de Alianza para el Progreso, y ayer he conversado con la congresista de FREPAP, con el señor Luis Galarreta
secretario general encargado de Fuerza Popular, con la señora Patricia Lee, presidenta de Somos Perú, y también he conversado con el congresista José Antonio Vega de UPP y el señor Marco Arana del Frente Amplio, que estos dos últimos me respondieron que van a consultar con sus organizaciones partidarias para darme una respuesta. Bueno, concluyo entonces que ya tomó contacto con 9, es decir, con las 9 bancadas, 7 de las cuales han aceptado un diálogo y 2 van a someterlo a una consulta en bases. Exactamente. Y de esta forma, Fernando, con total amplitud, con total libertad, intercambiar impresiones. Creo que el diálogo en democracia es fundamental. Eso no implica que estemos claudicando de nuestros principios, de nuestras convicciones democráticas o de nuestras posturas ideológicas o políticas, o que tampoco uno edite o borre su pasado, ¿no? El hecho de que yo haya tenido y tenga marcadas diferencias con el fujiaprismo, eso no me descalifica para conversar. Yo, por el hecho de sentarme a dialogar con Fuerza Popular, eso no implica que vaya yo a retroceder en lo que... Ya lo hizo además el año 15, ¿no? Y ya lo hizo el año 15 cuando ocupó las mismas funciones. Permítanos, por favor, ir a una última pausa y luego tenemos algunos minutos que los quiero aprovechar para preguntarle, por una parte, sobre la lucha contra la corrupción, que es un tema que usted con el que ha estado siempre comprometido, y el otro es el tema de cómo vive usted las reacciones que ha habido ante la conformación de su gabinete y el cuestionamiento en particular formulado contra algunos de los ministros, particularmente el de Trabajo. Sobre eso hablaremos, por favor, señor Pedro Castellano, después de una breve pausa. Cuando la gripe llega a casa, nadie se escapa. Dexabrón Plus Antigripal. Alivio rápido y potente contra síntomas de la gripe y el resfrío común. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Te mantenemos informado con la noticia actualizada. Tatiana Alemán está en Central de Informaciones. Solo por RTP, La Voz del Perú. En este tiempo, debemos estar unidos e informados frente a la COVID-19. De lunes a viernes a las 3:30 de la tarde, mantente al tanto en Todo sobre el Coronavirus con el doctor Elmer Huerta. Gracias por estar con nosotros. Soy el doctor Elmer Huerta. RPP, La Voz del Perú. Durante esta emergencia, los periodistas de RPP te informamos sobre lo que ocurre en todo el país. Durante todo el día, en radio y televisión en simultáneo, estamos contigo. Dicen que en la zona está encendida y el bajo reventando tu bocina. ¿Quieres música urbana? Pues toma. Lo que suena es Radio La Zona. Dicen que la zona está encendida, el bajo reventando tu bocina. Si quieres tu música urbana, pues toma. Lo que te escucha es Radio La Zona. Por la noche y la escucho por la mañana. Cuando me voy de party todo el fin de semana. Radio La Zona, tu música urbana. En RPP seguimos trabajando para que estés bien informado, porque bien informado tomas mejores decisiones. Sintonízanos en nuestra multiplataforma en radio y TV en simultáneo. Cuando aún nada está dicho en los asuntos que realmente importan, sus protagonistas se sientan aquí. Nada está dicho, de lunes a viernes a las 9 de la noche. Soy Jaime Chincha y en el Perú de hoy, nada está dicho. Por RPP, La Voz del Perú. Ya está disponible la nueva temporada del podcast Mi Novela Favorita. Recreaciones sonoras de grandes novelas con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa.
Ingresa a rpp.pe, podcast RPP, y ubica a mi novela favorita. Suscríbete al newsletter de RPP ingresando a rpp.pe. Busca en la parte superior el acceso a newsletter, donde encontrarás diversos temas para mantenerte informado. Selecciona los de tu preferencia. Dale clic en registrar datos, complétalos y suscríbete al newsletter RPP, la voz del Perú. Radio Oxígeno. El mundo diferente, porque respiramos buena música. Radio Oxígeno, en Lima, 102.1. En RPP trabajamos para entregarle información real, confirmada y en voz de los protagonistas. Durante todo el día, con radio y televisión en simultáneo, estamos contigo. Toda la información nacional e internacional la encuentras en rpp.pe. Actualidad, política, deportes y mucho más. Ingresa a rpp.pe. RPP, la voz del Perú. ¿Tener una sola red social? ¿Tener amigos iguales? ¿Escuchar un solo género en un solo idioma? Nah, no nos gusta una sola cosa. En Estudio 92, como tú, preferimos variedad. Porque a veces estás en modo chill y luego en modo juerga. Porque es más chévere escuchar música de todo el mundo. Porque la diversión está en la mezcla. Estudio 92. Primeros en tu música. Pero sin duda el desempleo ha sido de los principales temas del día. Un tema ascendente, vemos una recuperación en estos fondos. Hola, soy Omar Mariluz y estas son las claves del día. Son las 9:37 y retomamos los últimos minutos de una entrevista con el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, que a las 10 de la mañana nos ha dicho tiene ya una reunión pactada con algunas de las bancadas representadas en el Congreso. Le quedó pendiente la pregunta sobre la lucha contra la corrupción, un tema mayor en el Perú, que corrió el riesgo de ser opacado por los problemas suscitados por la pandemia. ¿Qué responsabilidades y qué objetivos tiene usted específicamente para dar un impulso nuevo a este tema mayor para renovar nuestra sociedad? Bueno, sin duda alguna, Fernando, uno de los flagelos de la democracia peruana ha sido la corrupción. Y en ese sentido, el presidente Vizcarra ha sido sumamente claro que el gobierno no solo mantendrá con firmeza su lucha contra la corrupción, sino que además apoyará todas aquellas medidas para lograr que se sancione a las personas que han delinquido. El gobierno tiene tareas que realizar, tiene que cumplir, cooperar con la acción de la justicia. Por ejemplo, tenemos la extradición de Alejandro Toledo, tenemos el proceso de extradición del ex vocal supremo Inostroza, por citar dos casos notoriamente emblemáticos de corrupción. El gobierno va naturalmente a cumplir con su deber. Esto no se trata, como dicen los señores Inostroza y Toledo, de persecución política. Ese es el cumplimiento de una disposición judicial. Y en ese sentido, esa será también una de las tareas que relanzaremos en el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia tiene que poner un mayor énfasis de cooperación con las tareas que realiza tanto la Fiscalía de la Nación como el Poder Judicial. Y repito, así como estos casos, otros en los cuales el compromiso del gobierno del presidente Vizcarra ha sido público y reiterado además.
Respecto de su gabinete, señor Cateriano, ¿cómo evalúa usted las reacciones que habrá visto en la prensa y en las redes sociales? En general, hay algunos críticos que sostienen que hay un giro hacia la derecha, hacia el centro derecha, y por otra parte hay cuestionamientos al ministro de Trabajo. Usted ha hecho saber que es una propuesta hecha por usted, el señor Ruggiero. Se le reprocha imprecisiones en su CV, tal como se anunció inicialmente, poca experiencia o nula en el sector público y su vinculación con un estudio de abogados que tiene relaciones con algunas empresas que dan lugar a un debate político. A ver, el primer punto. Hace algunas semanas, algunos sectores de la opinión pública y medios de comunicación calificaban como que el gobierno tenía una postura ideológica y política casi castrochavista. Y ahora con mi presencia ya ese fantasma del castrismo, chavismo, vizcarrista desapareció. Ahora, según algunos, hemos girado hacia la extrema derecha, la derecha explotadora, hambreadora. Ni lo uno ni lo otro, Fernando, porque la postura del gobierno, quien dirige la política general del gobierno, no es el presidente del Consejo de Ministros, es el presidente de la República. Al presidente de la República no se le puede calificar de derechista, nunca ha tenido en su trayectoria política una conducta de extrema derecha, y tampoco nunca ha expresado simpatías públicas por el chavismo, el castrismo, como algunos afiebrados han sostenido hasta hace algunas semanas. No, creo que en términos políticos, ideológicos, el presidente ha demostrado pragmatismo. Tal vez podría ser calificado como un hombre de centroizquierda moderada, o de lo que en el pasado en algún momento se calificaba en el Perú como izquierda democrática, pero en ningún caso es de extremismo de derecha. Y en ese sentido, como presidente del Consejo de Ministros, tengo que llevar adelante un programa de gobierno, naturalmente conversado con el presidente de la República, que refleje también mi modo de pensar. Una de las razones también por las cuales acepté el cargo, la principal, fue mi obligación cívica, naturalmente, pero otra de las razones, te digo, Fernando, porque él quiere impulsar, dar confianza al país para destrabar proyectos que impulsen la economía nacional. Y es algo en lo que yo creo firmemente. En economía no existe la magia, y sabemos que la impresión de billetes, que el gasto desmedido, que el desorden en las finanzas, lo único que ocasiona es la inflación, que es el peor impuesto para los pobres y los menos favorecidos. Una palabra breve, por favor, sobre el caso de su ministro de Trabajo, que es el que más cuestionamientos ha recibido, porque tengo entendido que usted tiene que partir ya. Fernando, no es el primer caso en nuestra historia ministerial que tengamos un ministro joven. En el pasado inclusive hemos tenido ministros de 25 años, Antonio Pinilla, Rodríguez Mariátegui, creo que Javier Silva Ruete un poquito más. O sea que si hacemos una revisión exhaustiva de nuestros antecedentes históricos, el caso de Martín Ruggiero ciertamente no es el más joven. Martín Ruggiero es un joven profesional, competente, con estudios como abogado en la Universidad de Lima. Ha realizado también estudios en una maestría en España, y es una persona competente. Yo lo propuse porque creo también que en política hay que dar mensajes, y la presencia de los jóvenes en la acción gubernativa es fundamental para el desarrollo del sistema democrático. Una de las razones del descrédito, del desgaste de la democracia peruana, es que muchos políticos se entornillan, no dan oportunidad a los jóvenes. Hasta hace poco los jóvenes que estaban en el Parlamento tenían 50, 55 años. Y el Perú mayoritariamente es un país de jóvenes.
Y las guerras, y porque prácticamente estamos en estado de guerra, no solo se ganan con los calvos y canosos, sino fundamentalmente con la energía, el trabajo de los jóvenes. De otro lado, realizar campañas en base a falsedades, a documentos grotescamente editados para hacer daño, me parece que también forma parte de esta nueva realidad de las redes sociales, que no tienen ningún reparo para con total impudicia emplear documentos falsos para denigrar o generar este tipo de situaciones que tienen como objetivo fundamental atacar políticamente. Lo veo de esa manera. Yo creo que con el tiempo, con los días, ya la opinión pública va a conocer a Martín Ruggiero. Naturalmente, estos 2 días se ha estado empapando de cómo ha encontrado su sector y está trabajando con el gabinete con absoluta normalidad. De acuerdo, y lo recibiremos acá naturalmente cuando quiera conceder una entrevista para explicar las ideas que tiene para llevar a la práctica en su sector. Muchas gracias, señor Pedro Cateriano, presidente del Consejo de Ministros. Y si me permite terminar reiterando lo siguiente: mantengamos la distancia social, usemos mascarillas y lavémonos las manos. Muchas gracias, Fernando. A usted, señor presidente del Consejo de Ministros, fue Pedro Cateriano. Hacemos una pausa y recibiremos digitalmente a 2 analistas políticos que nos harán, sin duda, un balance de las declaraciones hechas a RPP por Pedro Cateriano. Pausa primero.